continuar con nuestro trámite del rectángulo de los tres cuadritos. El último día estábamos en el último cuadro, que era lo que yo le señalaba, que es cuando se realizaban los trámites ante los órganos jurisdiccionales. Bueno, uno de ellos fue el contencioso tributario, que es la facultad que tienen los contribuyentes para hacer valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales. Pero también está el proceso económico coactivo, que es la facultad que tiene la administración tributaria para hacer valer sus derechos interponiendo este proceso que es interponiendo una demanda dentro de este proceso que es de mera ejecución. El juicio económico coactivo tiene la potestad de la administración tributaria de aplicar todas las medidas que establece el procesal civil en lo que se refiere al juicio ejecutivo, como son los embargos de bienes muebles e inmuebles, las intervenciones, arraigos. O sea, el juicio económico coactivo es un proceso de mera ejecución, porque aquí lo que se pretende es obligar por la vía judicial al contribuyente para que pague el impuesto. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No sin antes hacer una aclaración que dije el día anterior. Yo les dije que cuando se interponía el proceso contencioso tributario, de acuerdo al artículo 161 en el segundo párrafo, iba a ser rechazada la demanda si no se cumplía con los requisitos del artículo 28 de la Ley de lo Contencioso. Tenía una observación ahí y la pasé por alto, y es que el párrafo que indica que la sala debe rechazar de oficio la demanda que no contenga los requisitos de ese artículo, ese es un párrafo que está derogado por la Corte de Constitucionalidad según el expediente 112-2004, que fue publicado en el Diario Oficial, la sentencia el 16 de junio del 2008. Así que cuando se interpone una demanda de lo contencioso tributario, lo único que se señala es que debe de cumplir con todos los requisitos del artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a analizar este proceso. De acuerdo al análisis de la ley del Código Tributario, vamos a encontrar que este proceso únicamente se puede iniciar si se tiene un título ejecutivo que contenga una cantidad firme, líquida y exigible. ¿A qué se refiere eso de líquida y exigible? Pues sencillamente que ya el contribuyente, el sujeto pasivo, no accione sobre lo que le toca presentar para poder seguir haciendo valer, pretendiendo seguir valer sus derechos. Si no lo hace, entonces ya la administración tributaria pues está facultado para iniciar este proceso. Para que un título ejecutivo sea valedero dentro de este juicio, debe de cumplir con todos los requisitos que establece el artículo 173. El artículo 173 del Código Tributario nos señala lo que debe de contener ese título en el cual se va a basar la demanda a ser presentada por la SAT. Eso significa que cuando a nosotros nos presenten una demanda, lo primero que tenemos que hacer, digo a nosotros en el sentido de que cuando llegue un cliente y nos dé un caso donde le notificaron
demanda económico coactiva, pues lo primero que tenemos que hacer como abogados es analizar si el título en que se funda la demanda cumple con los artículos, con los requisitos del artículo 173. Y si no, pues podremos interponer las excepciones que en derecho corresponden. La otra cuestión es que previo al cobro por la vía ejecutiva, según el artículo 172, los contribuyentes pueden garantizar el pago con fianzas. Hay afianzadoras en el país que se prestan para realizar esta clase de negocios. Eso está en el segundo párrafo del artículo 172. Bueno, otra cuestión importante que tenemos que tener clara es que hay un artículo que se refiere a la supletoriedad también, en el artículo 185, que es el que nos da la base legal para poder utilizar todo lo que, o sea, le da la base legal a la Administración Tributaria para interponer la demanda solicitando los embargos, los arraigos, las intervenciones y toda aquella clase de medidas que considere convenientes para garantizar las resultas del proceso. El artículo 173 entonces es el que establece los requisitos que deben de tomarse en cuenta. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Bueno, el procedimiento se inicia, presentando la demanda. ¿En cuánto tiempo se puede presentar la demanda? Si ustedes analizan estos artículos del económico coactivo, no van a encontrar de igual forma plazo. ¿Por qué? Porque para interponer el económico coactivo, la SAT tiene que esperar que transcurra el plazo para interponer la casación. Y si no se interpone la casación, pues entonces, transcurridos los 15 días que hablábamos el otro día, ya puede interponer el económico coactivo, pero como el económico coactivo, según lo que se ha venido explicando, se puede interponer en distintos momentos del trámite del expediente, por eso es que no se señala ningún plazo. Bueno, primero entonces se presenta la demanda. Segundo, una vez que tiene en su poder la demanda, el juez va a realizar lo siguiente. Uno, va a calificar el título para ver si la cantidad es líquida y exigible. Eso es importante. Debe de analizar si el título contiene una cantidad líquida y exigible. Luego, 2, va a ordenar un mandamiento de ejecución. 3, va a ordenar requerir de pago, eso ya en la resolución. Luego va a decretar los embargos que le haya solicitado la Administración Tributaria, intervención o arraigos. Estos últimos, siempre y cuando la SAT haya incluido todos los datos necesarios que establece la ley que se refiere al arraigo para poder decretarlo. También en esa resolución va a dar una audiencia al contribuyente por 5 días para que se oponga e interponga las excepciones. Esta resolución la deberá hacer dentro de las 48 horas, tiempo dentro del cual el
deberá de realizar ese análisis. Sin embargo, estos plazos ya en la práctica nos hemos podido percatar y ustedes ya a estas alturas de una u otra manera se han dado cuenta, más los que trabajan con abogados o trabajan en los tribunales, en los juzgados, etcétera, que los plazos son derecho vigente, no positivo. Por una u otra razón no se cumplen. Luego de que se da la primera resolución, entonces pueden suceder dos cosas. La primera, si el contribuyente no comparece a oponerse o a interponer excepciones, el juez debe dictar la sentencia. Así de sencillo. Y la sentencia la va a dictar una vez que se hayan dado o se hayan trabado las medidas precautorias que fueron solicitadas en la demanda. Porque eso, definitivamente, al igual que en los ejecutivos, yo contra el deudor pido que se traen medidas de embargo, de arraigo, intervenciones, el carácter precautorio y todo eso, en la primera resolución se decreta y antes de notificarle al demandado, pues se traban todas estas medidas. Era lo que yo les decía. Si ustedes cambian de domicilio fiscal, no dan aviso, tienen problemas con la SAT, sigue el expediente caminando y todos se lo están notificando en su domicilio fiscal en el cual ustedes ya no están, se van a enterar de todo el proceso cuando lleguen al banco a cambiar un cheque y les digan que su cuenta está embargada. ¿Y por qué no estoy enterado? Porque fue una medida precautoria. Se van a enterar hasta que les notifiquen oficialmente. Bueno, ese es el paso final, dictar la sentencia. ¿Y en cuánto tiempo se debe dictar la sentencia? Pues en el artículo 175, que es la que habla de dictar la sentencia, no hay ningún plazo. Entonces nos debemos acoger de nuevo a la ley del organismo judicial, que dice que la debe de dictar en 15 días, según el artículo 142 de la ley del organismo judicial. Bien, después de la incomparecencia del ejecutado, en este caso el contribuyente, según el artículo 175, si se da lo contrario, y comparece ante el juzgado a oponerse, o sea, a contestar la demanda, oponiéndose, pues hay ciertos requisitos que se deben de cumplir en esa oposición. Uno es que debe razonar su oposición y ofrecer prueba. El artículo 176 es bien claro en que no se le va a dar trámite a la demanda, no se le va a dar trámite a la oposición si el demandado no razona en forma efectiva la oposición, si no aporta pruebas en las que base su oposición. Y de igual manera, en ese mismo escrito deberá de interponer las excepciones que considere convenientes. Importantísimo entonces razonar la oposición y ofrecer las pruebas en que se basan. Esto es todo lo contrario de lo que sucede en los procesos civiles de ejecución. En los procesos civiles, porque también conlleva cosas mercantiles, el ejecutado, dentro de los hechos, en el numeral primero, los antecedentes, en el numeral segundo, dice: solo escribe el abogado, comparezco a oponerme, a contestar en sentido negativo la demanda y para el efecto interpongo las siguientes excepciones.
Las excepciones es una cosa diferente a la oposición de la demanda. Sin embargo, en lo civil, como no se exige en ninguna parte de los artículos que se razone, pues le dan trámite a la oposición. Pero ha perdido la oportunidad del abogado que está defendiendo a su cliente de decir por qué es que no está de acuerdo con la demanda que le están planteando. Aquí, en lo tributario, sí es una exigencia, se debe de cumplir. El artículo 176, en el primer párrafo, dice: sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Bueno, aclarado esta situación y habiendo transcurrido, entonces el juez va a resolver dándole audiencia por 5 días a la administración tributaria, siempre en el artículo 176. Además de darle audiencia por 5 días a la administración tributaria, dice que si no hay respuesta de la SAT, lo va a mandar a abrir a prueba por 10 días, con la respuesta de la SAT o sin ella, por 10 días, ya sea de oficio o a solicitud de parte. Transcurrido el periodo de prueba, el juez tiene que ya dictar sentencia. Generalmente las sentencias se dictan cuando ya hay bienes embargados que puedan garantizar las resultas del proceso. Yo he visto que en lo civil algunos juzgados, más que todos los de paz, dictan sentencia aun cuando no se ha embargado nada. En el económico coactivo, generalmente tiene que haber ya bienes embargados que garanticen las resultas del proceso. ¿Qué debe contener esta sentencia según el artículo 178? Pues uno debe manifestarse sobre la oposición que se está presentando. 2, también debe manifestarse sobre las excepciones que se están planteando. 3, debe manifestarse sobre lo que se ha embargado y con lo que se pretende hacer pago la SAT. Y también debe de considerar lo relacionado a las costas judiciales. ¿Cuánto es el plazo en que se debe dictar la sentencia? Tampoco tenemos un plazo, sino que debe de acogerse a lo que establece la ley del organismo judicial en el artículo 142, que es de 15 días. Después de dictarse la sentencia, pues, y notificada, el contribuyente tiene 2 días para presentar los escritos de aclaración y ampliación. La realidad es que no sirve absolutamente de nada presentar estos escritos, a no ser que sean muy necesarios, porque hagan contradicciones, porque no van sobre el fondo del asunto. En todo caso, también se puede interponer, sin necesidad de interponer la aclaración y ampliación, el recurso de apelación. Y estos recursos se resuelven en el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, según lo que establece el artículo 184 del Código Tributario, en la segunda instancia. En esa segunda instancia se va a señalar un día para la vista, que es en un plazo que no exceda de 15 días, y luego va a resolver la apelación dentro de un plazo de 10 días. Aquí se dice incluso bajo su responsabilidad. Aquí en el artículo se lee bien bonito, pero en la práctica es derecho vigente no positivo. ¿Qué se puede hacer contra ese proceso, esa apelación, si es declarada sin lugar? Pues igual que en el contencioso, ustedes pueden interponer amparo. No hay nada que no sea susceptible de amparo según la ley de amparo.
Y con esto pues prácticamente se termina lo que se refiere al proceso económico coactivo. Para el examen, bueno, se me olvidaba decirles algo. Cuando hagan un escrito de oposición, nunca comparezcan únicamente a interponer excepciones. Por ejemplo, ustedes analizan la demanda y ven que está prescrito el derecho de la SAT. Y entonces ustedes vienen y comparecen a interponer la excepción de prescripción y razonan y todo, y se refieren únicamente a ella. Lo que no saben ustedes es si la administración tributaria interrumpió la prescripción en un momento dado, en el cual el domicilio fiscal no coincidía con donde estaba la residencia del contribuyente o la sede social de la empresa, de la sociedad anónima u otra sociedad. Entonces, para evitar esas situaciones de que le resuelvan la excepción sin lugar y se quede en estado de indefensión su cliente, lo que tienen que hacer es, al presentar su escrito de oposición, después del numeral 1 de los hechos y que se refiere a los antecedentes, el segundo numeral va a ser la interposición de excepciones. Y ahí van a razonar todas las excepciones que consideren convenientes, prescripción o cualquier otra, pago. Y después de plantear las excepciones, otro numeral ya se va a referir a la oposición, la cual debe ir debidamente razonada, con el señalamiento de las pruebas en que se basan. Y desde luego, después de esto ya va el apartado donde se individualizan las pruebas. Nunca presenten solo un escrito interponiendo excepciones. Porque si la excepción no procede, entonces el juez tiene que entrar a conocer sobre la oposición, definitivamente. Si no lo hacen así, van a dejar en estado de indefensión a su cliente. Cuando quieran presentar la oposición, ya va a ser muy tarde. Otra cuestión que no señalé el día de ayer, que es muy importante, es nunca contra una resolución que resuelve un recurso de revocatoria se va a interponer un recurso de reposición. En el Código Tributario existen los dos recursos, revocatoria y reposición, pero el de revocatoria es exclusivamente para la materia tributaria y lo resuelve el tributa. El recurso de reposición se puede plantear contra la resolución, contra los actos administrativos de la administración, y eso tiene que ver con el que está dirigiendo la administración, que es el superintendente. No tiene nada que ver el tributa. Si ustedes les notifican la resolución del recurso de revocatoria en la que confirman los ajustes y vienen ustedes e interponen contra esa resolución el recurso de reposición, ese día hay fiesta en la SAT, van a quemar cuetillos. ¿Por qué? Porque la SAT prácticamente sabe que ya dejaron en estado de indefensión a su cliente. Ella se va a tardar 30 días o más para resolver la reposición. Y cuando la resuelva, lo que va a decir concretamente es no al lugar el recurso de reposición por frívolo e improcedente. Y cuando ustedes quieran interponer el recurso de lo contencioso tributario, el plazo de los 30 días ya se agotó, ya se terminó, y ustedes sencillamente quedaron en una posición muy difícil, que fue el caso que yo les planteé, dejando en estado de indefensión a su cliente. Y los únicos responsables
de todo lo que después suceda son ustedes, por no haber entendido que contra un recurso de revocatoria no se puede interponer un recurso de reposición, nunca. Bueno, hasta ahí llegamos con lo que es el recurso el juicio económico coactivo del 120, artículo 120 hasta esta parte del económico coactivo es lo que vamos a preguntar en el examen. Me interesa el asunto de los plazos, les dije, va a ser muy, muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso del proceso económico coactivo? La respuesta no tiene plazo. ¿Por qué? Porque son distintos momentos en que se tramita el expediente en que se puede interponer. ¿Cuál es el plazo para dictar la sentencia del contencioso o del económico coactivo? 15 días, según la ley del organismo judicial, 15 días. Solo con que me pongan 15 días, yo ya sé que ustedes saben que es la ley del organismo judicial la que se están basando. ¿Cuál es el periodo de prueba de todo el expediente administrativo tributario? O sea, todo el expediente que se tramita en la administración tributaria. ¿Cuál es el periodo de prueba? Solo hay un periodo de prueba, 30 días. No hay más. ¿Cuál es el plazo para evacuar la primera audiencia? O sea, el primer cuadrito del rectángulo, 30 días. ¿Cuál es el plazo para resolver por parte del tributa? 30 días. ¿Cuál es el plazo para resolver la oposición por parte de la Intendencia de Fiscalización? 30 días. Esos plazos son muy importantes, igual que las medidas para mejor resolver en el Código Tributario, 15 días. Bueno, eso es lo que yo pregunto básicamente de los plazos en el examen final. Así como yo no estoy viendo absolutamente nada, lo estoy repitiendo en base a lo que me he aprendido por la misma necesidad, una de dar clases y otra por los procesos que he llevado. Hagan su listita y aprendan a memorizar. Digo aprendan porque en los 4 años pasados ustedes no aprendieron a memorizar, puesto que tenían su material de apoyo. Comerciales. Yo les había dicho que el día que hoy o mañana les iba a publicar para que ustedes imprimieran una demanda con una serie de errores. Pero preferí platicar un poco más sobre estos temas con el propósito básicamente de que el lunes, que son presenciales, hagamos ese trabajo allá en la clase. Si yo la hubiera subido para que ustedes la impriman, un buen grupo no lo hace, por falta de tiempo, por desidia, bueno, no sé. La cosa es que no lo hacen y llegan a la clase solo a esperar que yo les señale cuáles son los errores. Y como les he dicho ya en otras oportunidades, esto se aprende haciendo. Haciendo es la mejor forma de aprender. Entonces yo ya di a imprimir esa sentencia, esa demanda, y se las voy a entregar el lunes para que ahí trabajemos y hablemos algunas otras cosas más de lo que va a resultar del análisis de esa demanda. Y también va a ser nuestra última clase. Así que los veo el lunes. Necesito que lleven su código tributario, su ley de lo contencioso administrativo y el código procesal civil y mercantil por si hay necesidad. 3 leyes. Código contencioso, ley de lo contencioso administrativo, código tributario y su código procesal civil y mercantil. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana.